Berenice. Toma múltiples formas el infortunio. La desgracia que se enseñorea en este mundo adopta diversos aspectos. Se extiende a través del horizonte como un arco iris y como éste, toma tonalidades variadas que se distinguen claramente, pero que están ligados con intimidad, extendidos por el inmenso horizonte. ¿Cómo me fue posible obtener de la belleza un tipo de fealdad? ¿Cómo he podido conciliar el emblema de la paz con la sonrisa de la desgracia? Del mismo modo, de la algarabía nace la tristeza. Quizá la memoria de la felicidad perdida es la pena de hoy, o las torturas del actual tiempo tienen su origen en aquellos sueños de lo que pudo haber sido. El primero de mis nombres es Egeus. No me pidan mencionar mi apellido. Puedo decir, sin embargo, que no hay casa más honrada por los tiempos que este, mi sombrío castillo heredado. Se ha dicho con frecuencia que mi estirpe es de visionarios. Esto lo confirman muchos detalles: el carácter de la casona señorial, los frescos del salón principal, los tapices de las habitaciones, los relieves de las columnas de la sala de armas, pero, por sobre todo, por la colección de pinturas antiguas, la edificación de la biblioteca y la naturaleza especial de los libros. Pienso, sí, que la creencia está fundamentada. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esa habitación y con sus libros. Allí nací yo, allí murió mi madre. Inútil sería decir que no he vivido antes y que el alma no posee una existencia anterior. ¿Piensan negarlo? No deseo discutir sobre este asunto, puesto que, estando yo enteramente convencido, no pretendo convencer a los demás. Existe en mí, sin embargo, una remembranza de formas aéreas, de miradas espirituales y significativas, de sonidos armónicos aunque melancólicos. Es un recuerdo que no puede abandonarme y me persigue como una sombra, vago, variable, indefinido, irregular, y tal como una sombra, no puedo deshacerme de él mientras exista la luz de mi razón. En esta habitación nací, así, al despertar de la larga noche que parecía, aunque no era, la nada, me hallé en un país de hadas, en el castillo de la imaginación, en los dominios extremos de la erudición y el pensamiento de los monjes. No tiene nada de raro que haya observado a mi alrededor con ojos asombrados e incrédulos, que pasara mi infancia entre libros y malgastara mi juventud entre ensueños. Lo que sí es extraño es que con el correr de los años, cuando la edad adulta me encontró aún en la mansión de mis padres, se apoderó de las fuentes de mi vida una paralización, y es más raro todavía que se produjese en distorsión total de mis ideas más comunes. La realidad del mundo solo me afecta como visión, mientras que las dementes ideas del mundo de los sueños no son totalmente alimento de mi vida cotidiana, sino mi vida misma. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión paterna. Sin embargo, qué distintos éramos. Yo débil, sumergido siempre en la más profunda melancolía. Ella, graciosa y ágil, plena de energías. Ella prefería pasear por las montañas, yo el encierro del claustro. Yo vivía dentro de mí mismo y dedicaba alma y cuerpo a la más intensa y dolorosa meditación. Ella vagaba despreocupadamente a través de la vida sin sospechar de las oscuras sombras que se interpondrían en su camino, ni del caballo vuelo de las horas con alas de cuervo. Berenice, invoco tu nombre, Berenice. Y de las grises ruinas del recuerdo surge un millar de tumultuosas memorias a mi llamado. Oh, cuán vívida es la imagen que tengo ante mi vista. Puedo verla como en sus días de alegría, despreocupada. Qué espléndida, aunque fantástica belleza. Oh, sílfide de las florestas de Arén, ináyame de sus fuentes. Y luego todo es misterio y horror, y el relato se convierte en una historia que no debía ser siquiera mencionada. Una maligna enfermedad devastó su cuerpo como un huracán, y ante mis ojos se produjo en ella un cambio enorme.
una transformación que arrasó su mente, sus costumbres, su carácter y perturbó de la forma más sutil y terrible hasta su identidad personal. ¡Ay! El destructor vino y se fue, y su víctima, ¿dónde quedó su víctima? No me fue posible reconocer en ella a Berenice. En medio de la procesión de enfermedades que produjeron una transformación tan marcada en la personalidad física y moral de mi prima, debe señalarse como la más obstinada en su naturaleza y que produjo más aflicciones. Un género de epilepsia que con frecuencia terminaba en un estado cataléptico, cuyas características semejaban en mucho a la muerte, del que se recuperaba casi de inmediato. Mientras tanto, mi propia enfermedad, se insiste en que es esa su denominación, avanzaba con rapidez hasta asumir un carácter monomaniático, por demás extraño, que llegó a obtener sobre mi persona, el más incomprensible de los dominios. Esta monomanía, que así debo llamarla, se manifestaba como una morbosa irritabilidad de esas propiedades mentales que en la metafísica se denominan facultad de la atención. Resulta poco probable que se me entienda, pero tengo el temor que no exista forma alguna por el cual se pueda comunicar al lector común una idea adecuada de esa nerviosa intensidad del interés con que, en mi particular caso, las fuerzas de meditación se entregaban a la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar durante horas enteras con la atención fija en algún detalle sin importancia de los márgenes o de la tipografía de un libro. Absorberme la mayor parte del día veraniego en la contemplación de una sombra que caía sobre un tapiz o en el piso. Entregarme durante toda una noche a la observación de las llamas de una lámpara o los tizones de la chimenea. Soñar durante muchos días consecutivos en el aroma de una flor. Repetir monótonamente una palabra cualquiera, hasta que el sonido de la misma, a fuerza de repetición, perdía significado alguno para mí. Carecer de todo sentido de movimiento corporal o de vida física, por medio de un prolongado reposo. Tales eran algunas de las fantasías más comunes y menos nocivas causadas por una condición de las facultades mentales que, aunque no exclusiva, desafía todo intento de análisis o de explicación. No deseo que se me entienda mal. Esta exagerada y morbosa atención excitada por objetos sin importancia no debe ser confundida con la propensión a meditar, común a todos los seres humanos y sobre todo en personas de imaginación febril. No era siquiera, como podría suponerse, una exageración de dicha propensión, sino algo totalmente distinto. En general, el soñador se interesa por objetos de no escasa importancia, y sin percibirlo, pierde de vista el objeto en medio de una multitud de deducciones y sugestiones que se desprenden del mismo, hasta que al despertar de su meditación, por lo común bastante complicada, encuentra que el incitamiento o causa primitiva de sus reflexiones se ha desvanecido por completo. En mi caso, el objeto original carecía invariablemente de importancia alguna, a pesar que la iba ganando gracias a mis perturbadas visiones. Yo realizaba escasas deducciones, y esas pocas volvían al objeto originario como si éste fuera el centro de atracción. Las meditaciones no eran nunca agradables, y al finalizar estas, la causa primitiva, en vez de haberse desvanecido, asumía para mí un interés exagerado que era la característica principal de la enfermedad. En pocas palabras, las fuerzas mentales que yo ponía en práctica estaban relacionadas con la atención, mientras que las que ejerce el visionario ordinario son especulativas. En esa época, mis libros, si bien no llegaban a fomentar el desorden, eran partícipes, como se verá, por su carácter imaginativo e inconexo, de las características del desorden mismo. Tengo fijo en el recuerdo, entre otros títulos, el tratado del noble italiano Celio II Curio, De Amplitudine Ioterengo Dei, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios y de Carne Christi,
de Tertuliano, de la cual la siguiente frase paradójica ocupó mi mente en una investigación infructuosa y concienzuda durante innumerables semanas. Mortus est die filius, credibile est quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est quia impossibile est. Notará así el lector que mi razón, removida de su pedestal de las cosas triviales, tenía gran semejanza con ese risco mencionado por Ptolomeo de Efesia, el cual, a pesar que resistía los embates de la violencia humana y la furia del océano y los vientos, temblaba al ser rozado por un asfodelo. Y a pesar de que para el pensador descuidado parecería indudable que la alteración producida en Berenice por su fatal dolencia me procuraría numerosos motivos para la ejercitación de esa meditación intensa y amoral, por su fatal dolencia me procuraría numerosos motivos para la ejercitación de esa meditación intensa y anormal, cuya naturaleza me ha costado tanto explicar, no era este el caso. En los periodos lúcidos de mi enfermedad, su desgracia me producía en realidad mucha pena, y yo lamentaba el desastre de su hermosa vida, pero no dejaba de pensar con frecuencia y amargura sobre los admirables medios por los cuales se había producido tan extraño como repentino cambio. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi propia enfermedad, y eran las mismas que se le hubiesen ocurrido a cualquier ser humano en tales circunstancias. De acuerdo con su naturaleza, mi desorden consideraba los cambios menos llamativos, pero más sorprendentes que se habían operado en el aspecto de Berenice. Estoy seguro de no haberla amado durante los días felices de su incomparable belleza. En la extraña normalidad de mi ser, jamás tuve sentimientos del corazón, pues mis pasiones fueron fundamentalmente mentales. En las mañanas grises, por entre las cruzadas sombras del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca a la noche, yo la veía pasar y la observaba, no como a una Berenice viva y real, sino como a la Berenice de un sueño, no como a un ser terrenal, sino como a la abstracción de ese ser, no como al objeto de admiración o de amor, sino como tema de análisis y de la más siniestra e irregular especulación. Pero luego temblaba ante su presencia y empalidecía al verla acercarse, y aunque lamentaba amargamente su desconsoladora enfermedad, recordé que ella me amaba y en mala hora la solicité en casamiento. Estaba cerca la época de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno, uno de aquellos días inesperadamente templados y tranquilos que cuidan de la bella Alción, me encontraba sentado en el recinto de la biblioteca y creía estar solo, pero al elevar la mirada vi que Berenice se hallaba frente a mí. ¿Sería mi imaginación excitada o la melancólica influencia del ambiente, o la incierta luz de la habitación, o las grises vestiduras que cubrían su figura lo que prestó a ésta un contorno tan indefinido? No sé decirlo. Ella no pronunció ninguna palabra y yo no me habría atrevido por nada a emitir una sílaba. Un intenso frío recorrió mi cuerpo. Me sentía oprimido por un sentimiento de irrefrenable ansiedad. Una curiosidad extrema se apoderó de mi alma y recostándome en el respaldo de la silla, quedé por unos momentos inmóvil y sin aliento, con los ojos fijos en su persona. ¡Ay! Su cansancio era notable, y no quedaban en su cuerpo ni siquiera vestigios del ser primitivo. Por fin dirigí la vista a su rostro. La frente era alta, muy pálida y singularmente tranquila. Sus cabellos, que antes parecían de azabache, caían sobre ella y sobre las ahuecadas sienes en forma de innumerables rizos rubios, que por un extraño efecto contrastaban con discordancia con la melancolía del rostro. Sus ojos estaban desprovistos de vida y brillo y parecían carecer de pupilas. Sin querer, separé mi mirada de ellos para observar los labios delgados y encogidos. Estos se separaron y en una sonrisa de significado extraño,
los dientes de la transformada Berenice se expusieron lentamente ante mis ojos. Rogara a Dios que no los hubiera visto nunca o que, habiéndolos visto, hubiera caído muerto en ese instante. El sonido de una puerta que se cerraba interrumpió mis meditaciones y levantando la vista, noté que mi prima había abandonado el cuarto. Pero de la desordenada habitación de mi mente no había salido. No me abandonaría el blando y terrible aspecto de sus dientes, ni una mácula en la superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una mella en los bordes dejó de quedar clavada en mi memoria en esos breves instantes. Los veía entonces con más claridad que en la realidad. Los dientes estaban allí y más allá, y en todas partes, visibles y palpables ante mí. Eran largos, estrechos y blancos en extremo, con los pálidos labios retorciéndose por encima de ellos, como en el momento en el que realmente los había visto. Y entonces se apoderó de mí la monomanía en toda su furia, y yo luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. No había ninguno entre los múltiples objetos del mundo exterior que ocupara mi pensamiento más que esos dientes. Los ansiaba con toda pasión. Otros asuntos o intereses se subordinaban a mi contemplación. Ellos, solamente ellos, estaban presentes a mis ojos mentales y ellos, en su única individualidad, se convirtieron en la misma esencia de mi vida anterior. Los sometía a todas las luces, los examinaba en todos sus aspectos, observaba sus características, meditaba sobre sus singularidades y su conformación, reflexionaba sobre el cambio producido en su naturaleza. Me estremecía al asignarles en mi imaginación un poder sensitivo y aún sin acompañarlos, los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho con razón de Mademoiselle Salé que tous ces pas c'étaient des sentiments, y de Berenice hubiese creído con convicción que tous ces étaient des ideas. Ah, ese era el estúpido pensamiento que me perdió. Des ideas, esa era la razón para que los codiciase tan locamente. Sentía que solo su posesión me devolvería la paz, restituyéndome la razón. Así llegó la noche, y la oscuridad vino, reinó y se fue, y las tinieblas de una segunda noche comenzaban a cernirse, y todavía estaba yo sentado, entregado a profundas cavilaciones, y aún el fantasma de los dientes mantenía sobre mí su terrible ascendencia, a tal punto que flotaba entre las luces y las sombras indecisas de la habitación. Luego de un largo rato, interrumpió mis pensamientos un grito de horror y de espanto, al que después de una pausa siguió el ruido de voces inquietas mezcladas con lamentos de dolor y de tristeza. Me incorporé en mi sitio y al abrir una de las puertas de la biblioteca, vi ante mí una doncella al servicio que entre lágrimas y gemidos me hizo saber que Berenice ya no existía. Había sido atacada por la epilepsia esa mañana y ahora, al cerrar la noche, la tumba estaba ya lista para ella y todos los preparativos para el entierro concluidos. Me hallé sentado nuevamente en la biblioteca, solo. Me pareció que acababa de despertar de un sueño confuso y raro. Sabía que era medianoche y tenía conocimiento que Berenice había sido sepultada a la hora del crepúsculo, pero no tenía noción definida de lo ocurrido durante ese periodo intermedio. Sin embargo, el recuerdo era terrible, más terrible aún por su misma ambigüedad. Era una página odiosa de los anales de mi existencia, escrita toda con memorias confusas, espeluznantes e ininteligibles. Intenté descifrarlas, pero fue inútil. De vez en cuando, como si fuera el espíritu de un sonido extinguido, parecía que llegaba a mis oídos el grito agudo y penetrante de una mujer. Tenía la sensación de no haber hecho algo. ¿Qué era? Me pregunté eso en voz alta y el eco contestó. ¿Qué era? Sobre una consola que había a mi lado
Ardía una lámpara y cerca de ella se encontraba una pequeña caja. No tenía característica notable, y yo la había visto muchas veces en ocasiones anteriores, pues pertenecía al médico de la casa. Pero ¿cómo llegó hasta ese mueble y por qué me estremecí al mirarla? Decidí que no valía la pena que me inquietara por tales cosas, y por fin mis ojos se posaron sobre un libro abierto, en una frase subrayada. Eran las siguientes palabras, simples y originales del poeta Ebn Said. Dice van mihi, sodales si, sepulcrum amicoe, diseteren, curas meas alicuntulum fore levatas. ¿Por qué al leerla se me erizaron los cabellos y se me heló la sangre en las venas? Alguien tocó ligeramente la puerta de la biblioteca y, lívido como un cadáver, entró de puntillas un criado. Su mirada revelaba un extremo terror y me habló con voz trémula, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Escuché algunas frases cortadas. Habló de un extraño grito que quebró el silencio de la noche, la reunión inmediata de los habitantes de la casa, de una búsqueda hecha en la dirección del origen del sonido, y de pronto sus palabras se hicieron comprensibles al mencionar una tumba violada y un cuerpo amortajado, pero que respiraba y aún estaba vivo. Señaló mis ropas. Estaban manchadas con barro y sangre coagulada. No pude decir nada. Me tomó suavemente la mano. Unas uñas humanas habían dejado en ella sus marcas. Indicó con un gesto un objeto que colgaba en la pared. Lo miré por algunos minutos. Era una pala. Con un grito me arrojé sobre la consola y agarré la caja que había sobre ella. Traté de abrirla, pero no pude, y mi excitación se deslizó entre mis manos y al caer al suelo se rompió en pedazos. Entonces se desparramaron sobre el piso algunos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 piezas pequeñas, blancas y marfilinas. Eran los dientes de Berenice que yo le había arrancado en su tumba.